Vamos a ver aquí más sentencias de control de flujo, el for, el while, fundamentalmente estas. Entonces el for es una sentencia, una instrucción que permite ejecutar un número determinado de veces un bloque de código, o sea, varias líneas de código. Por ejemplo, con un diagrama de flujo tenemos aquí, empezamos con n igual a 0, una variable que le asignamos un valor de 0, y aquí una condición. Si n es mayor que 3, se termina el bucle for y si no, se realiza esta acción. Esta acción que puede incluir varias líneas de código. Y luego lo que tenemos pues es que incrementar el valor de la variable n y volver otra vez a comprobar si n es mayor o no que 3. Entonces, de esta forma pues se va realizando estas acciones, pues en este caso 4 veces sería el número de veces que se realizaría aquí la acción. ¿Cuál sería la sintaxis en Python, la forma de escribirlo en Python? Pues es muy sencillo, con una línea inicial, que sería esta de aquí, for, una variable, in, y luego una lista de elementos entre corchetes separados por comas, y luego finalizando aquí con 2 puntos. Y lo que en la diapositiva anterior era la acción, pues serían estas sentencias que están aquí englobadas, que están, como veis, aparecen tabuladas, otra vez aparece la indentación para indicar lo que es el cuerpo, de lo que se llama el cuerpo del bucle, que es el conjunto de sentencias que se van a repetir en cada iteración del bucle. Entonces, hay que ir acostumbrándose a esta terminología informática. Esto itera un número determinado de veces y en cada iteración el valor de x va siendo cada uno de los elementos de esta lista. Esto es una lista en Python, que es un tipo especial de datos que se delimita por corchetes. Ya veremos más adelante más cosas sobre las listas. Y los elementos van separados por comas. Esta lista puede tener elementos que sean números, o que sea texto, u otros tipos. Entonces, las sentencias se ejecutan tantas veces como elementos hay en la lista. La primera vez que se ejecutan estas sentencias, se ejecutan teniendo la variable x el valor de x1. La segunda vez que se ejecutan sería x igual a x2. O sea, la variable x tendría el valor de x2. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Entonces, con el ejemplo del diagrama de flujo anterior, la lista tendría aquí 4 elementos. Una vez ya que se realiza la última iteración, se sale del bucle for, es decir, el programa continúa. Lo normal es que haya más líneas debajo y se siguen ejecutando de forma secuencial. Entonces, esto es para ejecutar un número determinado de veces un conjunto de sentencias. Claro, dentro del bucle for tendremos que hacer uso de esa variable x normalmente porque de esta forma pues tiene sentido la aplicación del for, ya como veremos en los ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo de la utilización de la instrucción for. Entonces aparece la línea for, una variable que en este caso la llamo n, aparece luego la palabra in, que siempre for in siempre tiene que aparecer, y luego la lista con los datos que va a ir tomando, los valores que va a ir tomando la variable n en las distintas iteraciones del bucle for. Dentro del bucle for, que lo indico mediante esta tabulación, aparece una sentencia, una instrucción print. Entonces, este print me va a mostrar que el cuadrado de lo que hay en la variable n es, y me va a mostrar también n por n. O sea, me va a mostrar los cuadrados perfectos de estos números que aparecen aquí en la lista. Entonces, la primera vez que se itera en este bucle, n vale 1, con lo cual se mostraría en el terminal de Python la línea el cuadrado de 1 es 1. La segunda vez n valdría 3, con lo cual se mostraría otro print,
el cuadrado de 3 es 9. Y así sucesivamente el valor de n va variando, claro. Entonces va mostrándose aquí los cuadrados de los distintos números que he propuesto aquí. Entonces, en este caso, el cuerpo del bucle se repite 5 veces hasta que se acaba esta lista y luego ya pues se continuaría con la ejecución del programa, o si no hay más, pues se finaliza aquí. Hay veces que la lista de elementos del for pues es muy larga o complicada de crear y existe la posibilidad de utilizar una función de Python, range, dentro del bucle for. Entonces quedaría ya la sintaxis del bucle for, la forma de utilizarlo, sería for x, un nombre de variable, in, y en vez de una lista entre corchetes aparecería este range, y al ser una función necesita unos argumentos de entrada. En este caso no aparece ninguna asignación de salida, pero sí que tenemos como argumentos de entrada del range el valor inicial, el valor final y el incremento. Entonces, ¿qué realiza este range? Pues crea una lista, por ejemplo, de números que se van incrementando de 2 en 2, de 3 en 3, y es muy útil cuando la lista pues, es muy larga. Si queremos, por ejemplo, que x vaya variando los números pares desde 1 hasta 1000, pues yo no voy a escribir toda la lista, voy a utilizar la función range. Entonces, el ejemplo de la transparencia anterior, en vez de poner 1, 3, 5, 7, 9, pues se puede utilizar la función range poniendo el primer valor, el valor final y el incremento. Entonces el valor inicial sería 1 y luego habría que ir sumándole 2 a ese valor inicial. 3, 5, 7, 9. Ya comentaré ahora en la siguiente diapositiva, hay que poner 10, hay que poner el valor final más 1. Aprovecho entonces para explicar un poco la función range, que se puede utilizar también de forma independiente. Y esta función, que antes había dicho que tiene esta sintaxis, con estos valores de entrada, valor inicial, valor final e incremento, también se puede utilizar de estas otras formas. Si el número inicial es el 0 y va solo de 1 en 1, pues se puede simplemente poner un argumento de entrada, un valor de entrada que sea el elemento final de la lista. Bueno, el elemento final más 1 de la lista. Y aquí pues otra sintaxis es si van de 1 en 1 los números, pero el valor inicial es distinto de 0, pues entonces tengo que poner el valor inicial y el valor final. Aquí lo mejor para entender esto es poner estos ejemplos, probarlos en el terminal de Python y ver qué es lo que da. Si se desea visualizar de forma independiente, dado que se genera una lista, y si yo esa lista la quiero ver en el terminal, lo que tengo que hacer es aplicar la función list al range correspondiente. Es decir, si yo voy aquí y genero un range, por ejemplo 0,9, pues no voy a ver toda la lista de elementos. Y entonces me voy a quedar igual, no voy a entender qué es lo que está haciendo, pero yo puedo poner list aplicado al range de 0,9 y entonces de esa forma sí voy a ver la lista y sé que lo que me está creando realmente es una lista que va desde 0 hasta 8, siempre hasta n-1. Claro, si yo pruebo pues los otros casos, pues voy viendo. Por ejemplo, el último caso es más curioso y va de menos 10 a menos 100, de menos 30 en menos 30, de menos 10 a menos 100, de menos 30 en menos 30. Y empieza en menos 10, pasa a menos 40, luego menos 70 y se queda ahí. No llega al último porque digamos que el último siempre se excluye. La sintaxis básica del bucle for pues ya está vista. Alguna cosa más que podemos comentar y que es muy útil, por cierto, son los bucles for anidados. Es decir, meter un bucle for dentro de otro bucle for.
Entonces, esto es muy útil para multitud de algoritmos y bueno, no solo se pueden meter uno dentro de otro, sino que puede ir un bucle for dentro de otro bucle for, dentro de otro bucle for, se pueden ir anidando unos en otros. Entonces, aquí tengo un ejemplo en el cual pues hay un bucle for que está dentro, este está dentro de este bucle for externo. ¿Por qué está adentro? Pues porque aparece tabulado. Veis que aparecen aquí estas tabulaciones, es decir, aparece indentado. Claro, este sería el cuerpo del bucle for externo, pero ¿cuál sería el cuerpo del bucle for interno? El bucle for interno aparece aquí tabulado este print, con lo cual este sería el cuerpo del bucle for interno, porque este print con este espacio, esto es mostraría en pantalla un espacio en blanco, no pertenece al cuerpo del for interior, sino del for externo. Entonces, mucho cuidado con las tabulaciones, porque van a ser claves a la hora de que esto funcione bien o no. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en este caso, este programa lo que hace es mostrar por pantalla las tablas de multiplicar. Aquí veis dos bucles for y en el interno hay un print. Entonces, al final lo que se hace es se muestra por pantalla la multiplicación de dos variables. Pues bien, estas dos variables, S y P, tienen un valor que va a ir variando desde 1 hasta 10, según estas listas creadas con range. Desde 1 a 11, pues empezarían en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto, como ya decía en un vídeo anterior, lo que hay que hacer es una ejecución mental de este algoritmo y empezar a pensar a ver qué ocurre aquí. Y nosotros tenemos que ser capaces de saber que este algoritmo funciona o no funciona sin necesidad de ejecutarlo en un ordenador. ¿Cómo empezamos aquí con eso? Bueno, empezamos con la línea del for, primera, y la primera vez que llega aquí, el valor de S tomaría el primer valor de la lista, que sería S igual a 1. Bien, pues para S igual a 1 hay que iterar, hay que realizar una vez las acciones que hay dentro del bucle for. Pues bien, como hay otro bucle for, pues lo que se va a hacer es, va a iterarse en este bucle interno y cuando acaben las iteraciones de este bucle interno, entonces pasaremos a S igual a 2, S igual a 3, etc. Entonces la primera vez S valdrá 1 y P valdrá 1, con lo cual se mostrará por pantalla 1 por 1, es 1. La segunda vez en el bucle interno P valdrá 2, con lo cual mostrará 1 por 2. Y luego 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, así hasta 1 por 10. Y cuando acaba el bucle interno se muestra un espacio, una línea en blanco que delimitará pues, un acero de separación con la siguiente tabla. Salgo de aquí y voy otra vez a este de aquí. Y entonces S valdrá 2. Con lo cual, al ir al bucle interno, P volverá otra vez a valer desde 1 hasta 10, pero ahora S vale 2, con lo cual mostrará 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta 2 por 10. Otra vez vuelve a salir, S valdría 3, y yo creo que ya está claro que estos dos bucles, uno anidado dentro de otro, van a funcionar correctamente y van a mostrarme las tablas desde el 1 hasta el 10. Sin necesidad de ejecutarlo, habéis visto cómo razonando se puede comprobar eso. Otro ejemplo de utilización del for puede ser este ejemplo, en el cual la lista, en vez de ser números, son cadenas de caracteres, o sea, palabras, lo que llamamos cadenas de caracteres, que aparecen delimitadas por estos apóstrofes. Y en este caso, la variable, en vez de ser x, simplemente, o n, es nombre. Hay una línea previa que es una asignación, que es i igual a 1. Entonces podéis pensar qué es lo que hace este bucle for. Va a mostrar en pantalla, va a mostrar en el terminal algo, porque hay un print dentro del cuerpo del bucle for. El cuerpo del bucle for es este de aquí. Veis que está, bueno, voy a decir que está tabulado.
muestra un mensaje que dice que el alumno número, el número que sea es, y va poniendo los nombres. Entonces, fijaros en la utilización del print con estos dos caracteres de control. El primero es un entero, por eso aparece tanto por ciento de, y el segundo tanto por ciento S, que indica una cadena de caracteres. Entonces, el contenido de i va a ir aquí y el contenido de nombre va a ir aquí en la cadena larga que es el alumno número tal es tal. Entonces, si hacemos la ejecución mental de todo esto, en la primera línea asigna el valor de i un 1, eso está claro, y luego cuando llega al bucle for repite esto tantas veces como elementos hay en la lista. La primera vez lo repetirá con la variable nombre conteniendo Juan. Entonces, al llegar aquí, mostrará el alumno número 1 es Juan. Y luego lo que hará será incrementar el contenido de la variable i en 1. Es decir, 1 más 1, 2, con lo cual la variable i pasará a contener un 2. Y va a la segunda iteración del bucle for. En la segunda iteración del bucle for es María la que va aquí a nombre. Con lo cual la frase que escribirá será el alumno número 2 es María. Se incrementa otra vez i y la tercera vez que se ejecuta este bucle, el cuerpo del bucle, mostrará el alumno número 3 es Ana. Bueno, pensar un poco estas preguntas que hay aquí, qué ocurriría si no se incluye la primera línea de igual a 1, qué pasaría con este programa. Luego también esta cuestión para abreviar el código, la instrucción i igual a i más 1, esta asignación se puede abreviar así, i más igual 1. Suele ser muy habitual poner operaciones abreviadas de este tipo. Este tipo de instrucciones, la abreviada o sin abreviar, se denominan habitualmente en programación contadores, porque lo que hace es tener una variable que va contando. Y la otra gran instrucción para el control de flujo, para hacer bucles, es la instrucción while. La instrucción while es útil para ejecutar un trozo de código mientras se cumple una condición. A diferencia del bucle for, a priori no se sabe cuántas veces se va a ejecutar ese código. Entonces, la sintaxis en Python es esta de aquí, while, que es mientras en inglés, y entre paréntesis una condición lógica, con operadores de comparación, mayor, menor, o and, or, una condición lógica. Aparecen luego los dos puntos y el cuerpo del bucle aparece aquí tabulado, aparece indentado y se repite tantas veces mientras la condición sea verdadera. En caso contrario, cuando la condición deja de ser verdadera, se sale del bucle y se continúa con el programa o se finaliza si ya no hay más código. Entonces, como comentaba igual en el bucle for, dentro del while tiene que haber algo que cambie esa condición porque si no entraríamos en un bucle sin fin. Entonces, lo normal es poner algo como while a es mayor que 0 con una variable o algo así y luego que dentro cambiemos esa variable a y en algunos casos pues llegue a no cumplirse la condición y nos salgamos del bucle para evitar lo que se llama un bucle infinito que puede ocurrir en estos casos. Entonces, veis que aquí es diferente, no aparece un range, no aparece una lista fija de valores con el número de veces que tiene que ejecutarse el bucle. Aquí, a priori no se sabe, por eso ponemos esta condición. Vamos a ver el ejemplo entonces con esta instrucción, que es realizar un programa para elevar al cuadrado números que se van pidiendo por teclado y que finalice cuando el usuario introduzca un 0. Entonces, este es el programa, el objetivo del programa, y aquí veis que es parecido al bucle for, pero es distinto en el sentido de que con el bucle for yo ponía una lista fija de números que quería elevar al cuadrado. El 1, 3, 5, 7. Sin embargo, aquí la lista no es fija, sino que el usuario va metiendo números y puede meter 5 números, 7, 18
o 1000, hasta que no ponga un 0, el programa no va a finalizar. Entonces, este es el código que aparece aquí con este texto diferente. Aparece un comentario primero. Bueno, los comentarios sabéis que no se ejecutan, hay que ponerlos para que el programa sea más legible para un humano. Y luego viene ya lo que es el código que se procesa. En este caso empiezo con una instrucción de input, float, porque quiero introducir un número real en la variable n. Con esta instrucción, desde teclado, introduciría un número. Aparece aquí ya el bucle while y la condición es n distinto de 0. Esa es la condición lógica, n distinto de 0, que es la que se cumple y mientras se cumpla se va a realizar lo que hay dentro del bucle while. Si deja de cumplirse, entonces saldríamos del bucle y continuaríamos la ejecución. Dentro del bucle while, si yo he introducido un número que sea distinto de 0, pues se mostrará este mensaje, su cuadrado es, y se mostrará n al cuadrado. Veis que aquí la sintaxis del print es más sencilla y simplemente se va a mostrar el cuadrado al final de esta frase. Y luego el bucle while, el cuerpo del while no finaliza, sino que se pregunta por otro número con otro input. Y claro, si ese número que yo introduzco ya es un 0, pues entonces nos saldríamos del bucle. Pero si es distinto de 0, volveríamos otra vez a mostrar su cuadrado es tanto. Y así sucesivamente. Entonces, aquí pensar un poco esta pregunta que os pongo, si es posible realizar este programa en vez de con 2 instrucciones input, con una solo, si puede ser más eficiente o bueno, para ir buscándole un poco las vueltas a este tipo de ejemplos. Así está bien, esto funciona y es una manera de hacerlo. Simplemente aquí que penséis un poco más. Y luego también otro ejercicio propuesto sería el de realizar un programa que muestre las tablas de multiplicar, como en el ejemplo del bucle for, pero utilizando bucles while en vez de for. Claro, lo mismo que hemos hecho con los bucles for y recorriendo el valor de una variable desde 1 hasta 10 para hacer las tablas de multiplicar, pues podemos poner algo tal que while i menor que 10 o menor que 11 y anidar dos bucles while. Los bucles while lo venía en la diapositiva anterior, se pueden también anidar unos dentro de otros y puedo ir recorriendo los valores de ciertas variables igual que hice con el bucle for. Entonces, pensar un poco cómo se puede hacer las tablas de multiplicar con bucles while. Y luego quedan dos instrucciones, la instrucción break y la instrucción continue, que son instrucciones que van muy asociadas a los bucles y que sirven para salir de un bucle de forma inmediata, aunque no se hayan cumplido todas las condiciones, hasta que no se haya, por ejemplo, en el for recorrido todos los elementos de la lista range, pues puede ser que queramos salir bruscamente de ese bucle. Normalmente va asociada a una condición if que se introduce en el bucle, como en este ejemplo de aquí. Entonces, en este ejemplo se mostrarían en pantalla los números del 1 al 5, aunque a priori, según este bucle for i in range de 1 a 10, pudiéramos pensar que el print i me mostraría los números 1, cuando la variable i vale 1, pues mostraría un 1, luego 2, luego 3, luego 4, así hasta, bueno, hasta 9 realmente, porque ya sabéis que el range se queda en un valor anterior. Entonces, si yo dentro del bucle for pongo también estas dos líneas, que lo que indican es que se realiza una operación condicional sobre la variable i, es decir, si i es igual a 5, entonces se ejecuta la función, la instrucción break, y en ese caso se sale del bucle for y iríamos aquí a este print final en el cual mostraría fin de programa. Entonces, fijaros cómo sería aquí la ejecución mental. Bueno, empezaríamos con i igual a 1
se mostraría 1. Luego, igual a 2, se mostraría un 2. Como 2 es distinto de 5, pues no se entra a evaluar esta condición del if, bueno, a evaluar la condición del if, no, a ejecutar el cuerpo del if, y se continúa con el bucle for hasta que llega al 5. En el caso del 5, pues como si se cumple la condición del if, entonces se entra en el cuerpo del if, que es este de aquí, ¿veis? Por eso aparece tabulado, y se ejecuta el break, y entonces se sale de programa. Con lo cual, este programa, haciendo esta ejecución mental del mismo, lo que haría sería mostrar en pantalla los números 1, 2, 3, 4, y el 5 lo mostraría o no lo mostraría. Bueno, el 5, cuando llega al i a valer 5, muestra el 5 y luego se evalúa la condición, con lo cual también se mostraría el 5. Luego ya el 6 no, porque se ha salido ya del bucle. ¿De acuerdo? Ya veremos luego en más ejercicios cómo esta instrucción break puede tener alguna utilidad. Aquí esto es un ejemplo muy simple y quizás absurdo, simplemente para ver cómo se programaría esa instrucción break. Pero claro, lógicamente es un poco absurdo en el sentido de que poniendo directamente en el range, en vez de desde 1 hasta 10, desde 1 hasta 6, pues haríamos un programa que también mostraría desde 1 hasta 5 de manera mucho más sencilla. Eso es obvio. Pero aquí estamos mostrando la forma de programar el break. Luego ya la utilidad pues irá saliendo en los siguientes ejercicios que hagamos. Y luego por último tenemos también la instrucción continúe, que lo que hace es que continúa con la siguiente iteración sin que se finalice completamente la actual. Entonces también habitualmente va asociada a una condición if introducida en el bucle de forma similar al ejemplo anterior. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a poner una instrucción continúe dentro de un bucle while, pero también podría aparecer dentro de un bucle for. Y lo que hace el continue es que finaliza la iteración actual, pero no se sale del bucle, no se sale abruptamente del bucle, sino que únicamente sale de la iteración actual, vuelvo a repetir. Entonces vamos a analizar este ejemplo detalladamente. Tenemos un while aquí. Tenemos primeramente una asignación en la cual asigno una cadena de caracteres vacía, o sea, un espacio, una frase vacía a esta variable nombre. Y luego pongo un while con una condición lógica, que la condición lógica es sobre texto, también puede ser algo así. Y esa condición lógica me está diciendo que compare lo que hay en la variable nombre con la cadena de caracteres Mario. Entonces, bueno, si esto es verdadero, que inicialmente lo será, porque es vacío, es distinto de Mario, con lo cual iríamos ya a lo que es al cuerpo del bucle while a ejecutarlo tantas veces como se verifique, mientras se verifique esta condición. Entonces, la primera línea es un input. Es un input que no hay nada aquí delante, con lo cual lo que se está introduciendo es directamente una cadena de caracteres. Se mostraría en pantalla el cursor parpadeando para que yo introduzca un nombre. Claro, si yo introduzco, por ejemplo, un nombre que sea distinto de Mario, y introduzco, yo que sé, Juan, pues entonces la siguiente línea compara, es una comparación con lo que hay en la variable nombre con Mario. Entonces, si es distinto, si yo he mentido y no he dicho mi nombre, entraría dentro del bucle if, veis aquí como el cuerpo del if es este de aquí, y lo que se realizaría pues sería que mostraría un mensaje diciendo que no mienta y continúe, aparece aquí. Continúe quiere decir que se salga ya de esta iteración del bucle while. Claro, me queda una línea por ejecutar aquí, que es esta, pero como hay un continúe, se la salta y vuelve otra vez a evaluar la condición del if, perdón, del while. Entonces vuelve a evaluarla. Claro, si el nombre que yo he metido es distinto de Mario, como he mentido, pues se vuelve otra vez a pedirme el nombre. Si yo ya introduzco la verdad,
pues en ese caso no se cumple la condición del if y en ese caso ya no entra aquí y se imprimiría en pantalla, pues bien, que mi nombre efectivamente es este. Claro, todavía no ha acabado el bucle, otra vez vuelvo al while y vuelvo a ver si se verifica la condición. Y en ese caso, como ya estoy diciendo la verdad, pues esta condición sería Mario es igual a Mario, con lo cual esta condición sería falsa y ya finalizaríamos el bucle y ejecutaríamos este print final de aquí. Entonces, cuidado aquí con las tabulaciones, vuelvo a repetir, esta instrucción print no pertenece al bucle if, perdón, a la instrucción if, pero está dentro del bucle while. Entonces, si este otro print no está tabulado, con lo cual está fuera del bucle while y fuera de las condiciones del if. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, podéis probar este código en un programa de Python tal cual y podéis ver cómo funciona. Podéis ver que funciona en efecto como lo hemos razonado. Quizá no sé si se ha entendido muy bien, tenéis que pensarlo vosotros e ir línea a línea viendo lo que haría este programa. Incluso antes de ejecutarlo, para poder corregir errores si los hubiera.